todos, en este nuevo video vamos a continuar hablando acerca del manejo de caries por la evaluación de riesgo mediante el método de Cambra. En el video anterior habíamos revisado el formulario para niños de 0 a 5 años y en esta ocasión vamos a ver el formulario que corresponde a niños de 6 años hasta la etapa adulta. A manera de breve introducción vamos a recordar un poco lo que es Cambra. Cambra es un sistema, un método con el cual nosotros podemos evaluar el riesgo de caries que presentan nuestros pacientes de manera individual. Y en base a este método los vamos a poder clasificar en 4 niveles: bajo, moderado, alto o extremo. Y en base a esa categorización que le dimos a nuestros pacientes, les podemos asignar un tratamiento preventivo. El análisis de riesgo de caries por medio del método de Cambra es todo un proceso que va a incluir 9 pasos, que son los que ustedes están observando en su pantalla. Va desde un historial dental y médico completo, un examen clínico, la detección de lesiones de caries temprana, evaluar y documentar el riesgo de caries mediante la evaluación de ciertos predictores en un formato que ya viene establecido. Es por eso que dice tabla 1, porque es el formato que vamos a seguir. Más adelante lo vamos a revisar. Y del punto número 5 al punto número 9 se trata más que nada de implementar un tratamiento para nuestro paciente. Entonces el punto número 5, formular y documentar un plan de tratamiento, una terapia química. Y el punto número 6 nos dice que esa terapia clínica deberá de incluir flúor y en algunas ocasiones puede incluir adicionalmente una terapia antibacteriana. El punto número 7 nos dice o nos habla de procedimientos restauradores mínimamente invasivos. El punto número 8 nos dice reevaluar a intervalos apropiados según el nivel que hayamos categorizado a nuestro paciente en el riesgo de caries. Y el punto número 9, modificar el plan de tratamiento según el caso que sea necesario. Habrá que recordar que para la evaluación de riesgo no es un diagnóstico definitivo, sino que vamos a estar reevaluando a nuestros pacientes y recategorizando a nuestros pacientes de acuerdo a cómo vayan respondiendo al plan de tratamiento que les hayamos asignado. En esta diapositiva vamos a analizar los primeros 4 puntos de la diapositiva anterior acerca del proceso del análisis de riesgo de caries. Estos primeros 4 puntos, el historial médico, el historial dental, el examen clínico, la detección de lesiones de caries temprana, la evaluación y la documentación de caries mediante el formato de Cambra, nos van a permitir a nosotros formarnos una imagen fiel de la condición de este individuo. Y son estos 4 puntos los que nos permiten categorizar a cada individuo según su riesgo de caries. El examen clínico y la detección de lesiones de caries temprana son indicadores claros de una enfermedad. Y el punto número 4, el formulario de Cambra, ya está basado en todos esos predictores que se ha comprobado son eficientes para evaluar el riesgo de caries. Hablando específicamente del punto número 4 de la tabla número 1, este es el formato que nos sugiere Cambra para pacientes de 6 años en adelante. Este formato está disponible para ustedes en la dirección que aparece ahí en su diapositiva y es el que ustedes están observando también. Es distinto al formato que ya habíamos analizado para pacientes de 0 a 5 años, aunque tiene algunos de los mismos módulos, por ejemplo, indicadores de la enfermedad, factores de riesgo biológico y ambientales y factores protectores. Y se basa en el mismo principio de las 3 columnas, en donde nosotros tenemos que seleccionar cuáles de esos indicadores son positivos para nuestro paciente y al final nos hace la analogía del equilibrio de esos factores. Los siguientes puntos en el proceso del análisis de riesgo de caries, que serían los puntos 5 al 9, todos esos puntos son enfocados a desarrollar o implementar un plan de tratamiento para cada individuo.
Nos habla de que en el tratamiento nosotros debemos implementar una terapia química que incluya flúor y en algunas ocasiones la debemos de complementar con algún tipo de terapia antibacteriana. También nos dice que los procedimientos o las restauraciones que sean necesarias en nuestros pacientes deberían de realizarse con técnicas mínimamente invasivas. También nos habla de reevaluar continuamente a nuestros pacientes para saber si la terapia que nosotros estamos implementando funciona. Y si es así, tendremos que estar recategorizando esos pacientes para poder implementar o disminuir las terapias o incrementar las terapias que nosotros ya hemos prescrito. A continuación vamos a analizar la tabla número 1, que sería el formato que nosotros podemos descargar de la página de Cambra para analizar el riesgo de nuestros pacientes y lo vamos a revisar módulo a módulo. En la revisión de la tabla número 1 vamos a empezar por analizar los indicadores de la enfermedad, que son los que se encuentran dentro del recuadro rojo. Para entender mejor estos indicadores de la enfermedad, vamos a definir qué son o vamos a ponernos de acuerdo en qué son estos indicadores. Estos van a ser los resultados que nosotros podemos observar clínicamente de la destrucción que ya se ha dado o se está produciendo por una caries dental en un órgano dentario. Aquí tenemos el primer módulo, son los indicadores de la enfermedad. A diferencia de las diapositivas anteriores de la tabla número 1, lo que hice aquí fue hacer una traducción al español para analizarla con un poco más de facilidad, pero son los mismos indicadores de la enfermedad. El punto número 1 nos habla si existen nuevas cavidades o lesiones dentro de la dentina y nos dice que es un análisis radiográfico. El punto número 2 nos dice que si existen nuevas lesiones de mancha blanca en superficies lisas y el punto número 3 nos habla de nuevas lesiones pero no cavitadas en el esmalte y también es un examen radiográfico. El número 4, y este es muy importante, nos habla de si existen restauraciones en los últimos 3 años para pacientes nuevos, es decir, pacientes que nunca antes hemos clasificado, o en el último año para pacientes registrados. Una vez que hicimos una evaluación de un paciente, ese paciente ya se considera un paciente registrado y entonces aplica la regla del último año. Cualquiera de las respuestas afirmativas a estos indicadores de la enfermedad se deberá de colocar en la columna número 1. Continuamos el análisis del módulo 2, que correspondería a factores de riesgo biológico o ambientales, que son los que están dentro del recuadro rojo de la tabla número 1. Estos factores de riesgo biológico o ambientales son todos aquellos factores que han demostrado estar estadísticamente relacionados con el aumento de riesgo de caries. Vamos a revisar más a fondo los factores de riesgo biológicos o ambientales. El punto número 1 nos habla acerca de la cantidad de bacterias cariogénicas y nos hace la aclaración de que actualmente no está disponible. Esto es debido a que Cambra se diseñó para ser un método eficiente pero fácil de elaborar y las personas que crean Cambra no consideran que en la actualidad exista una prueba que sea fiable para medir la cantidad de bacterias cariogénicas que nosotros podamos utilizar dentro del consultorio. Es por eso que este punto actualmente no se toma en cuenta. El punto número 2 nos habla acerca de si existe placa abundante en los dientes. El punto número 3, meriendas frecuentes, más de 3 veces al día. Hay que aclarar que las meriendas son aquellos snacks o son las comidas entre comidas. El punto número 4 nos habla de medicamentos hiposalivantes. El punto número 5 y el más importante dentro de los factores de riesgo biológicos
es la función salival reducida, es decir, una tasa de flujo salival baja. Ahí no la marcan con 2 asteriscos y esto es debido porque sería un criterio para que nuestro paciente pase a ser un paciente de riesgo extremo. El punto número 6, fosas y fisuras profundas. El punto número 7, uso de drogas recreativas. El punto número 8 nos dice si hay raíces expuestas de los dientes. Y el punto número 9 nos habla si nuestro paciente es portador de algún tipo de aparato de ortodoncia. El siguiente módulo nos habla de factores protectores, que son el apartado que se encuentra dentro del recuadro rojo. Y como factores protectores vamos a entender que son todos aquellos factores ambientales o que están relacionados con la terapia que asignamos a nuestro paciente. En este caso podría ser una terapia química que ayuda a balancear o mantener el equilibrio de la caries, ya sea para prevenirla o revertir el proceso carioso. Los factores protectores que son considerados dentro del formulario de Cambra son los siguientes. Punto número 1, si el paciente consume agua fluorada. Y aquí cabe destacar que esa agua fluorada tendría que estar en los límites permitidos. Punto número 2, pasta dental con flúor una vez al día. Punto número 3, pasta dental con flúor 2 veces al día. En el punto número 2 y el punto número 3 se refiere a pasta dental que tiene una concentración de alrededor de 1500 partes por millón, que son las pastas que podemos encontrar de manera de venta libre o comerciales. El punto número 4 nos habla de una pasta de dientes con 5000 partes por millón de flúor. Estas pastas únicamente el paciente las puede adquirir bajo prescripción médica porque son pastas que contienen una gran cantidad de flúor. El punto número 5 nos habla del barniz de flúor en los últimos 6 meses. Punto número 6, si está utilizando un enjuague bucal con fluoruro de sodio al 0.05% diariamente. El punto número 7 nos habla si utiliza algún enjuague bucal con gluconato de clorhexidina al 0.12% y este debe de ser utilizado únicamente una semana al mes. Y el punto número 8 nos habla de la función salival normal. Ya en clases anteriores habíamos hablado de cómo ustedes pueden valorar el flujo o la tasa de flujo salival de sus pacientes. De manera general, nosotros podemos observar que las respuestas afirmativas, por ejemplo, para los indicadores de la enfermedad, serán colocados en la columna número 1. Las respuestas afirmativas para los factores de riesgo biológico o ambientales serán colocados en la columna número 2 y los factores protectores serán colocados en la columna número 3. El último módulo corresponde a los resultados finales, a la suma de todas las respuestas afirmativas y en base a las respuestas afirmativas que nosotros podemos encontrar en las diversas columnas, nosotros podemos hacer una analogía del balance de la caries, como lo vamos a ver a continuación. Lo que ustedes están observando en pantalla es una analogía acerca del equilibrio del proceso carioso. Podemos observar los factores que ya hemos revisado anteriormente, los factores de enfermedad, los factores de riesgo biológico y los factores protectores. Si están presentes los factores de enfermedad, sin duda el proceso carioso se está dando. Si existen factores de riesgo biológico, pero estos se equilibran con factores protectores, seguramente nuestro paciente estará en un nivel de riesgo moderado. Por el contrario, si los factores protectores son más que los factores de riesgo biológico y no existen indicadores de enfermedad,
pues entonces el proceso carioso no se lleva a cabo. De una manera más específica, ¿cómo podemos determinar cuando nuestro paciente tiene un riesgo de caries bajo? Y el artículo acerca de Cambra nos dice que si no hay indicadores de enfermedad o muy pocos o ningún factor de riesgo y los factores protectores prevalecen, entonces podemos clasificar a nuestro paciente como un paciente de bajo riesgo. Por otro lado, los pacientes de riesgo de caries medio son todos aquellos pacientes que obviamente no tienen un riesgo alto o extremo, pero que tampoco los podemos clasificar como pacientes de riesgo bajo. Este tipo de pacientes debe de permanecer en seguimiento y adicionalmente debemos de proporcionarles una terapia química. Los pacientes de riesgo alto son todos aquellos pacientes que presentan una o más respuestas positivas a algún indicador de enfermedad. El punto número 2 nos habla de los pacientes de riesgo extremo, que son todos aquellos pacientes en los cuales la tasa de flujo salival está disminuida y ya se ha comprobado una hiposalivación por los métodos que ya hemos revisado anteriormente. También podemos clasificar a los pacientes con un riesgo alto, incluso si no hay un indicador de enfermedad, si los factores de riesgo superan definitivamente a los factores protectores. Si bien es cierto que es importante que nosotros podamos categorizar a nuestros pacientes según el nivel de riesgo que estos presenten, es todavía más importante saber qué tipo de tratamiento les vamos a proporcionar. Y esa es una de las diferencias de Cambra con otros métodos para evaluar el riesgo de caries. Porque Cambra, según la categorización que nosotros le dimos a nuestros pacientes, pues nos va a estar proponiendo un tratamiento individualizado. Y la filosofía que Cambra maneja para pacientes de bajo riesgo de caries es: siga haciendo lo que está haciendo. Porque si el paciente lo podemos clasificar en un nivel bajo de riesgo, pues algo está haciendo bien. Entonces nada más nos da las dos indicaciones que están ustedes observando en la diapositiva. La primera, que use una pasta dental con flúor, nos hace la aclaración sin receta. Esto quiere decir una pasta que puede encontrar el paciente de forma comercial, y esta pasta puede oscilar entre las 1000 y las 1450 partes por millón de flúor, y la va a utilizar al menos 2 veces al día. Independientemente de esto, lo tendremos que estar vigilando cada 12 meses. En cuanto a los pacientes de riesgo de caries moderado, nos da dos alternativas. La primera alternativa nos habla de utilizar una pasta de dientes con flúor 2 veces al día y un enjuague bucal con fluoruro de sodio al 0.5% por la noche, además de reducir los refrigerios entre comidas, sobre todo si esos refrigerios contienen un alto contenido de carbohidratos. La alternativa número 2 es una alternativa un poco más sencilla, pero implica el uso de una pasta de dientes con un alto contenido en flúor, 5000 partes por millón de flúor. Esta debe de ser una pasta que debe de ir prescrita y debe de utilizarse al menos 2 veces al día. Además de la reducción de carbohidratos fermentables, y nos hace la sugerencia de que puede sustituir estos carbohidratos con pastillas o caramelos que contengan xilitol. Ya habíamos hablado que el xilitol tiene una propiedad antimicrobiana para las bacterias cariogénicas, es por eso que nos hace esta sugerencia. Y estos pacientes los debemos de estar revisando cada 6 meses. La terapia química que Cambra nos propone para nuestros pacientes de alto riesgo es la que ustedes están observando en pantalla. Una pasta dental con un alto contenido en flúor, 5000 partes por millón de flúor 2 veces al día.
que ustedes le puedan colocar barniz de flúor cada 4 o 6 meses tanto a niños como adultos, que el paciente reduzca el consumo de carbohidratos fermentables y que esté utilizando un enjuague bucal con gluconato de clorhexidina al 0.12% durante 1 minuto una vez al día por una semana al mes. Cabe aclarar que este enjuague bucal de gluconato de clorhexidina debe de ser llevado a cabo 1 hora después del cepillado con flúor. Y el seguimiento que le vamos a dar a estos pacientes va a ser de cada 4 a 6 meses. Este régimen lo debemos de continuar con nuestro paciente al menos 1 año hasta controlar su enfermedad o hasta que se reduzca el nivel de riesgo de caries. Sin duda alguna, los pacientes que clasificamos como de extremo riesgo son los pacientes más difíciles de tratar. Y esto es debido a la hiposalivación que presentan. Hay que recordar que en la boca se está dando un proceso continuo de desmineralización y de remineralización, en donde la saliva juega un papel muy importante. Al no estar presente los iones de la saliva en ese proceso, la desmineralización es un proceso continuo y por lo tanto la aparición de caries es segura. La terapéutica que vamos a emplear para estos pacientes es similar a la terapéutica de los pacientes de alto riesgo de caries, pero con la variante que vamos a añadir enjuagues constantes de una solución de bicarbonato de sodio que el paciente va a preparar en su casa. Esto lo va a hacer mezclando 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio en 250 mililitros de agua. Y los enjuagues deben de ser durante todo el día. Si nosotros observamos, o más bien si no observamos un cambio en los resultados o en la evaluación de caries, tenemos la opción de añadir flúor en gel 5000 partes por millón durante 5 minutos diarios. Independientemente de la terapéutica que hemos revisado en las diapositivas anteriores, Cambra hace énfasis en la concientización y en la educación del paciente. Esto es para que el paciente por sí mismo establezca objetivos terapéuticos para el manejo de la caries. Lo que ustedes están observando en pantalla es una hoja de verificación o un folleto ilustrado en el cual el paciente podrá establecer sus propios objetivos. Este folleto está disponible en la dirección que aparece en su pantalla. Aquí terminamos el análisis del método de evaluación de riesgo de caries Cambra. Espero sus dudas y sus comentarios en la plataforma de Google Classroom o vía correo electrónico y les agradezco mucho su atención.